Continuamos en Soluciones. Estamos conversando con María Daniela Ramírez, ella es gerente de Mercadeo y Ventas del área de retina de Novartis de Venezuela, y con el doctor Martín Serrano, oftalmólogo especialista en todo lo que tiene que ver con enfermedades y cirugía de retina, de vitrio, de uveitis e inflamaciones intraoculares, bueno, tumores intraoculares, la mácula. Justamente los tenemos acá porque si usted se está reincorporando o incorporando a la transmisión en este momento, estamos hablando sobre la necesidad que hay en nuestra sociedad de que existan herramientas para apoyar a todas las personas que de una u otra forma pues comienzan a perder la visión. Personas con baja visión, que suelen ser muchísimo más frecuentes estos casos que incluso las personas que ya tienen pues pérdida total de la visión o personas ciegas. Hay algo que me interesa. ¿Cómo impacta de repente la vida de una persona que tiene 45, 50, 60, 65 años viendo perfectamente y de un momento al otro pues quizás comienza a ver reducida esa capacidad de visión, de ver? Fíjate, Natalie, lo primero que hay que nosotros sensibilizarnos y entender de que sí tienen solución, de que sí pueden volver a recuperar gran parte de su visión y de su campo visual. Y el primer impacto, evidentemente, es todas las consecuencias y las limitaciones que esa persona va a pensar que puede tener dentro de su vida cotidiana. Estás hablando de un grupo etario que es activo, que tiene un trabajo, que quizás es cabeza de una familia, etcétera, etcétera. Entonces allí los médicos, junto a los rehabilitadores visuales y los profesionales de baja visión, juegan un papel muy importante, porque el impacto psicológico que eso genera, solo ellos son capaces de explicarle que pueden reinsertarse a sus actividades cotidianas, de que si ejecutan un tratamiento adecuado, de igual manera pueden recuperar prácticamente en algunos pacientes totalmente su visión, y que lo importante es la constancia que puedan tener y el atacar sus enfermedades de base, como lo son la diabetes, la hipertensión, etcétera. Pero básicamente es un aspecto psicológico muy fuerte donde un grupo médico diversificado ayuda y junto a la familia. Indiscutiblemente estos pacientes, si no tienen acompañamiento de un cuidador o un familiar, pues es más difícil salir de ese estado. Pero todas estas enfermedades causadas por los que hemos hablado tienen manera de recuperarse y de que estas personas vuelvan a tener su calidad de vida. ¿Existe en Venezuela una buena cultura de salud visual, doctor? No, en absoluto. De hecho, lo común es, como conversamos, que la persona acuda de forma reactiva, pierda la visión de un ojo o de los dos, y es cuando acudo al médico para ver, bueno, qué ocurrió. Es decir, que por lo general se suelen diagnosticar estas patologías cuando ya es quizás demasiado tarde. O demasiado tarde para ofrecer una resolución completa de su cuadro. Lamentablemente es así. ¿Cuán vulnerables pueden ser estas personas toda vez que ya comienzan a perder su visión, comienzan a engrosar esa larga lista de personas con visión baja? Ante las agresiones, de repente, ante la inseguridad, ¿cómo cambia la vida en ese sentido? Sí, es complicado. Todo paciente de baja visión requiere, número uno, un acompañamiento, y eso es clave, y número dos, de una reeducación, porque indistintamente de la agudeza visual que ellos puedan alcanzar, pueden aprender a ver y a reinsertarse normalmente a las actividades cotidianas. Indudablemente una persona de baja visión tiene ciertas limitaciones, sobre todo en nuestra ciudad y en Venezuela para trasladarse, etcétera, etcétera. Y en eso estamos trabajando, en cada vez generar más herramientas. Ahorita, desde el punto de vista tecnológico, existen otras herramientas que los ayudan a movilizarse para que ellos puedan tener más independencia. Ahora también pues son personas que se vuelven más vulnerables ante el engaño, ¿no? Sobre todo cuando van al supermercado o a alguna tienda, compran algo, les dan de repente el vuelto como no es y les cuesta darse cuenta porque no sabes ni siquiera qué tipo de billetes estás manejando en la mano. Hablar de también cómo ha venido evolucionando la percepción del mundo durante estos últimos 20 años frente a la necesidad que hay de atender a esa población que presenta baja visión, doctor. Sí, de hecho, si en los últimos 20 o 15 años el tratamiento de enfermedades visuales ha tomado una dirección nunca pensada, en el sentido que hemos cambiado en muchos casos la evolución natural de la enfermedad. Pacientes a los cuales se le entregaba un bastón, se referían a baja visión directamente, ahora pueden ser tratados, no todos los casos, pero sí muchos casos, y mejorar enormemente el chance de que esas personas tengan una buena visión. Aparte
tenemos, digamos, de los avances en industria farmacéutica, quirúrgico y todos estos dispositivos, tenemos también cada vez equipos o, digamos, tecnología más amigable para este tipo de pacientes que son, como había bien comentado María Daniela, activos en la sociedad. Claro que sí. ¿Qué apertura han tenido, por ejemplo, los países desarrollados frente a las necesidades particulares de esta población con cierta discapacidad visual? Sí, los países desarrollados han sido pioneros en no solo buscar alternativas adicionales de tratamiento, sino también de herramientas que permitan reinsertar a estas personas y generar independencia. Por ejemplo, ¿qué Sí, se ha hecho? recientemente en Europa se trabajó junto a fundaciones de baja visión y de ceguera para desarrollar aplicaciones tecnológicas que le permitan al paciente, a través de pruebas, ensayos y todos los desarrolladores, porque la industria farmacéutica per se, la naturalidad es investigar y generar tratamientos. Sin embargo, nos unimos con innovación y tecnología, gente especializada en crear aplicaciones junto a lo que realmente está experimentando el paciente, porque de nada sirve tener una gran idea si el cliente final no logramos materializarla. Y en Europa, particularmente, es donde han sido más pioneros en buscar múltiples herramientas para ayudar a estos pacientes. Además, muchas otras iniciativas, como por ejemplo el caso de los semáforos que indican, los semáforos inteligentes que indican en qué color está el semáforo, o que de repente llegas a la estación y tienes un póster donde está el semáforo y tienes un botón para pedir el paso y con un comando de voz después se te indica cuándo debes pasar y cuándo ya te debes detener. Eso es muy importante, una ayuda pues grandísima para las personas que tienen cierta discapacidad visual. Sin embargo, ¿queda, doctor, quizás mucho por hacer todavía en Sudamérica al respecto? Sí, por supuesto. Lo primero, dentro de lo que es los niveles de prevención, es la educación. En parte, gran parte, digamos, de lo bonito de estos proyectos de aplicaciones baja visión es que nos permiten a las personas que no tenemos baja visión tener una idea de cómo esos pacientes perciben el mundo, ya que muchas veces, como no son ciegos, no nos damos cuenta y en la calle, digamos, claro, el médico ve desde el consultorio y se olvida del paciente, es la concepción general. Pero es muy importante que uno pregunte al paciente cómo se desenvuelve en la calle, y ahí es donde los pacientes explican eso que estamos conversando. Tienen problemas para, digamos, el vuelto, para reconocer objetos, desplazarse y todo eso, y por eso la educación, dentro de los niveles, obviamente todos son importantes, pero la educación y la concientización de la población en general sobre estos pacientes, yo creo que es la primera, digamos, el primer punto a tratar. ¿Qué grupo etario es el más afectado por esa situación, doctor? Lamentablemente, el grupo etario es precisamente las personas que ya pueden brindar a otras generaciones su conocimiento. Estamos hablando de personas de más de 40 años hasta, bueno, obviamente la tercera edad ya bien avanzada. Así es. ¿Qué dificultades, digamos, en términos de movilidad y asistencia se pudieran presentar específicamente acá en Venezuela, en una ciudad como Caracas, por ejemplo, como lo decía ya este pequeño micro que preparó al principio el equipo de producción? De eso vamos a hablar al regreso y vamos a ahondar sobre el tema que nos trae la mañana de hoy, pues a esta conversación. Hablar de estas aplicaciones que ya han sido desarrolladas para ayudar a las personas con baja visión a tener una mejor calidad de vida, a ser un poco más independientes o a recuperar esa independencia que quizás alguna vez tuvieron. De eso hablamos al regreso, ya venimos.